Hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar acerca de la historia de los pueblos del mar. Vamos a hablar sobre quiénes eran, cuáles son las hipótesis de su origen y cuáles eran las características que tenían estos pueblos. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. Los pueblos del mar fueron una serie de pueblos que tenían diferentes orígenes y también pertenecían a diferentes etnias, los cuales, a partir del año 1200 a.C., iniciaron una serie de movimientos migratorios desde Europa, atravesando el mar Mediterráneo y el mar Egeo. Estos pueblos sembraron el pánico y la destrucción en las grandes civilizaciones de la antigüedad. Estamos hablando de la civilización micénica en Grecia, el imperio egipcio, el imperio hitita y el imperio asirio. Los pueblos del mar son señalados como los responsables de comenzar la época oscura en Grecia, haber provocado la caída del imperio hitita y haber generado la debilidad del Egipto faraónico. Pero todo esto aún permanece en debate entre los académicos. Lo que se conoce sobre los pueblos del mar se debe principalmente a la arqueología y también a los documentos escritos de la Edad del Bronce final. Pero esta información es parcial, por lo que el estudio de los pueblos del mar aún continúa. Sobre los orígenes de los pueblos del mar, este tema sigue siendo todavía un enigma, ya que durante el mundo antiguo, específicamente en la Edad de los Metales, existían amplios movimientos migratorios y también existían contactos comerciales y culturales mucho más amplios de lo que hay hoy en día. Por este motivo, hubo muchos pueblos y civilizaciones que intercambiaban costumbres, intercambiaban también ideas, intercambiaban comercio y al mismo tiempo sucedían grandes migraciones debido a los cambios climáticos y también porque en este contacto entre diversos pueblos, pues muchas veces en el movimiento migratorio se atacaban unos con otros. Una de las principales características de estos movimientos migratorios era que estos pueblos buscaban nuevos lugares a donde asentarse y también nuevos lugares que favorecieran la agricultura. Por ejemplo, en esa época sucedía que los pueblos indoeuropeos originados en el Cáucaso, ellos iniciaron una serie de movimientos migratorios hacia Europa, en los cuales fueron desplazando o asimilando a los pueblos de la vieja Europa, que eran todos los pueblos que se habían desarrollado de la época neolítica en esos lugares de manera local. Entonces los pueblos indoeuropeos incursionaron por Europa y también se movían hacia el este, moviéndose hacia el Asia Central. También sucedía que habían pueblos neolíticos originados de manera local en el África del Norte, y lo mismo sucedía en el Oriente Próximo, es decir, en el Levante Mediterráneo y también en la península de Anatolia. Entonces estos pueblos comerciaban y al mismo tiempo entraban en contacto cultural. Por este motivo, a través de estos contactos, pues se movían ideas religiosas, ideas culturales y también pues nuevas ideas respecto a la agricultura y la construcción de asentamientos. Debido a que en esa época existió una gran cantidad de pueblos y de civilizaciones, es complicado saber el origen de los pueblos del mar, pero por el aspecto físico que tenían,
por el tipo de armas que llevaban, por sus costumbres sociales y religiosas, es casi seguro que los pueblos del mar eran básicamente pueblos indoeuropeos, pertenecientes a las regiones cercanas al mar Mediterráneo y también de los Balcanes. Y si no se trataba de pueblos indoeuropeos como tal, sino tal vez de pueblos europeos de época neolítica, se asume que estos pueblos ya habían sido aculturizados por los indoeuropeos durante las migraciones que estos pueblos llevaron de manera inicial cuando se movieron del Cáucaso hacia Europa. Como los pueblos del mar hicieron su aparición atacando y destruyendo de manera repentina ciudades y poblados costeros, sucedía que cuando ellos atacaban, pues como ellos devastaban estas ciudades y a la vez devastaban la tierra, la gente sobreviviente de esos lugares no les quedaba más alternativa que unirse a sus atacantes. De esta manera, pues los pueblos del mar iban aumentando en número y de esta manera, pues aumentaban los ataques y la devastación. Por este motivo, los pueblos del mar nunca fueron una civilización centralizada ni tampoco fueron un grupo unificado, ya que ellos estaban coordinados bajo el mando de diferentes caudillos, los cuales organizaban las incursiones principalmente por mar, que pues de ahí es donde proviene el nombre de estos pueblos, pero ellos también atacaban por tierra, como fue el caso de la civilización micénica en Grecia, la cual pues fue destruida tanto por ataques marítimos como por ataques terrestres. Y lo mismo sucedió con el imperio hitita, ya que el imperio fue atacado por mar, pero al mismo tiempo los pueblos del mar también cruzaron de manera terrestre desde los Balcanes hacia la península de Anatolia, que hoy en día es el territorio de Turquía, el cual en esa época pues hacía parte del imperio hitita. Como no se sabe cuál es el origen exacto de los pueblos del mar, se han postulado tres hipótesis que tratan de responder a esta incógnita. La primera se trata de desastres naturales. En esta hipótesis sucede que en el año 2000 a.C., durante la Edad de los Metales, hubo una serie de desastres naturales que golpearon al mundo. Esto sucedió porque el eje de rotación de la Tierra cambió. Por lo tanto, hubo un aumento de la temperatura en algunos lugares, mientras que en otros, pues la Tierra se hizo más fría, como por ejemplo en Escandinavia. Al mismo tiempo, sucedió pues que hubo glaciales que se derritieron y esto llevó al aumento de los mares. De esta manera pues sucedieron tsunamis, entre otros desastres como terremotos y erupciones volcánicas, como por ejemplo la erupción minoica, la cual sucedió en la isla de Santorini y que fue una de las causas de la caída de la civilización minoica. Entonces parece que estos desastres naturales provocaron la caída de muchos de los órdenes sociales y administrativos, por lo cual la gente cayó en la anarquía. En el momento en el que la gente cae en la anarquía, pues empiezan a organizarse bajo el mando de diversos caudillos, los cuales empiezan a organizar las expediciones marítimas y con ellas los ataques. La segunda hipótesis es la de la hambruna. Sucede que el historiador griego Heródoto mencionó que durante esa época hubo una gran hambruna
que afectó la península de Anatolia y también el Oriente Próximo. Entonces, el hecho de que haya sucedido la hambruna motivó que la gente se levantara contra los estados establecidos y por lo tanto que cayeran en la anarquía, tratando de buscar una solución a este problema. También sucede que los documentos del Imperio egipcio mencionan el envío de granos y de alimentos al Imperio hitita, ya que una de las causas por las cuales el Imperio hitita decayó fue precisamente por una sequía, la cual afectó su economía y al mismo tiempo pues provocó rebeliones sociales entre otras revueltas. La tercera hipótesis argumenta que todas son válidas, ya que existe evidencia científica de que hubo un cambio y hubo una serie de desastres naturales en el año 2000 antes de Cristo, y también hay evidencia científica de la existencia de hambrunas que azotaron la península de Anatolia y también el Oriente Próximo. Entonces, que ambas situaciones en conjunto provocaron una serie de oleadas migratorias, no solo en el Mediterráneo, sino en todo el mundo, desde Europa hasta la China, provocando migraciones e inestabilidad social para los grandes estados de la época. De hecho, hay historiadores que incluyen este suceso también en América, en África y en Oceanía, ya que los pueblos indígenas de estas regiones también tienen historias en su mitología y en sus tradiciones religiosas, en las cuales pues mencionan una época de cambios naturales y también pues una época de desastres. Como mencionaba anteriormente, los pueblos del mar constituyeron un efecto de bola de nieve, porque ellos atacaban unos poblados, los destruían, devastaban la tierra y ya ese territorio no se podía ocupar. Por este motivo, los sobrevivientes de estos ataques se unían a los pueblos del mar en sus incursiones a otras ciudades. Esto hizo que los pueblos del mar alcanzaran pues un gran número y por este motivo cuando ellos chocaron con los grandes estados de la antigüedad, como por ejemplo la Grecia micénica, el Imperio egipcio, el Imperio hitita y el Imperio asirio, pues provocaron el asombro y también el pánico entre las poblaciones de estos imperios. Otros motivos por los cuales los pueblos del mar obtuvieron tanto éxito fue debido al armamento, ya que ellos contaban con armas fabricadas en hierro, mientras que sus adversarios contaban con armas fabricadas en bronce, que no eran de la misma calidad. También se debe al hecho de que a pesar de que los pueblos del mar pues a simple vista parecían pues grupos de piratas sin organización, resulta que ellos construyeron una serie de barcos muy buenos con los cuales eran capaces de cruzar los mares. Y también ellos estaban organizados y entrenados militarmente, lo que constituye que estos pueblos ya estaban preparados para lo que es el arte de la guerra y de los saqueos. Entonces, por todas estas características hicieron que los pueblos del mar se convirtieran en enemigos formidables para estos imperios. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó, pueden dejar su like. Si no les gustó, pueden dejar su dislike o también pueden dejar su comentario. En el siguiente video, pues vamos a continuar con la segunda parte de este tema. Así que sin nada más que agregar,
Nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.